estamos. Mm, Parece que sí. Bueno, sí, se está escuchando. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 5. Ya dejamos de ver el 4 y ahora pasamos al capítulo 5. A ver si ahora funciona esto. No, definitivamente no quiere funcionar el WhatsApp en la web. Ahí parece que está funcionando. Ahí lo voy a poder enviar el link. Ahora sí, ahí va el link. Y por último, chuta, por último, acá. Y por último, aquí. Ya, ahora sí. Vamos a empezar entonces con el estudio de la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 15. No creo, según mis cálculos, que alcancemos a ver todos los versículos, ¿no? Vamos a ver la hora, que alguien me avise cuando sean las 6, para estar viendo cómo vamos, ¿ya? Y vamos a empezar entonces con este texto. Antes, como más o menos estoy haciendo como de costumbre, es una traducción que es como una paráfrasis, que en la medida de lo posible, obviamente, es fiel al texto griego original, pero tiene interpretación, ¿ya? Hay palabras que no están en el original, obviamente, pero la idea es como para darle una interpretación lo más pactual, tratando de armonizarlo con todo lo que hemos aprendido de las escrituras mismas. Y no es una distorsión ni tampoco un cambio de su sentido. Vamos a leer la traducción que he puesto. Dice así, versículo 1. Manteneos firmes, por tanto, en la emancipación jurisdiccional con la que Cristo nos hizo libres. No os sometáis voluntariamente de nuevo a un yugo de esclavitud institucional. Prestad atención. Yo, Pablo, os declaro que si buscáis justificación en ritos y obras autónomas, como la circuncisión, como hacerse miembro de una iglesia, como hacer alguna obra supuestamente que te pueda dar méritos, si hacéis esto, el rey, Jesucristo, no os será de ningún provecho. Y testifico de nuevo a todo hombre que se somete a este rito para justificarse, específicamente la circuncisión, que adquiere una deuda infinita, queda obligado a cumplir perfectamente la totalidad de la ley. Habéis quedado anulado y desconectados de Cristo, todos los que buscáis estatus legal, justificación, por medio de un sistema de obras. Habéis desertado de la economía de la gracia, porque nosotros, operando por el Espíritu Santo, y a través de la lealtad del pacto, o sea, la fe, aguardamos pacientemente la esperanza de la justicia definitiva. Versículo 6. Pues bajo el dominio de Cristo Jesús, ni los ritos externos, ni la... A ver, ¿qué me pasó acá? Así, ni los ritos externos. Espérenme un segundito que me... Ni la falta de ellos tienen valor adquisitivo. O sea, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino únicamente la fe que opera a través del amor, aquella que obra a través del amor. Versículo 7. Llevabais una excelente carrera. ¿Quién os subvirtió para que os rebelaseis epistemológicamente contra la verdad? Esta propaganda no proviene del soberano que os convoca. Versículo 9. Una pequeña cantidad de ideología humanista fermenta y corrompe a toda la comunidad. Versículo 10. Yo tengo confianza en el soberano Cristo respecto a vosotros, de que no adoptaréis otra mentalidad, pero el agente subversivo que os perturba cargará con la sentencia judicial, sea quien sea. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera predicando un sistema de justificación por obras, ¿por qué sigo padeciendo persecución por parte del establecimiento, por parte de lo establecido? Aquí el apóstol se refiere a Roma, ¿no? Y que los judíos podían operar libremente en su religión porque
estaban permitidos por el sistema jurídico, por eso que digo por el establecimiento. En este caso, la ofensa radica de la cruz, perdón, en este caso, la ofensa radical de la cruz habría sido anulada. Ojalá se castraran de una vez los que os están subvirtiendo o perturbando. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a ser hombres libres, pero no uséis esta libertad como licencia para la rebelión autónoma, la carne, sino someteos voluntariamente los unos a los otros mediante el amor pactual, porque la totalidad de la ley de Dios alcanza su pleno cumplimiento en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en vuestra autonomía os mordéis y devoráis mutuamente, tened cuidado, no sea que terminéis consumidos, destruidos los unos por los otros. Termina la paráfrasis que yo he hecho de este texto, ¿no? de este pasaje. Me he dado cuenta que no he compartido el link en Facebook, ¿no? Que seguro algunos hermanos me lo van a estar pidiendo. ¿Ya? Vamos para allá, Facebook, a Facebook. Aquí lo compartí. Gálatas 5, 1 al 15 estamos viendo, ¿ya? Una vez que hemos más o menos leído con la interpretación pactual que le hemos dado, vamos a recordar algunas cositas de lo que hemos estado viendo de Gálatas, ¿ya? El contexto. ¿Cuál es el contexto para estar siempre actualizándonos y recordando lo que estamos estudiando? Pablo escribe a las iglesias de Galacia, que es una provincia romana, un territorio marcado por la adoración a el imperio, un culto imperial, ¿no? Los gálatas estaban siendo infiltrados por judaizantes que enseñaban un evangelio híbrido. Esto es, sí, Cristo funciona, está bien, es verdad, Cristo es verdadero, pero le falta esto, para que se confirmen, para que sean confirmados en la justificación, para que verdaderamente sean justificados. Ustedes necesitan circuncidarse y guardar los ritos que enseñan la tradición de los ancianos de aquel entonces, la cual nuestro Señor Jesucristo sabemos cuál era su opinión. Los gálatas estaban siendo infiltrados por judaizantes que enseñaban un evangelio híbrido. Sin embargo, su motivación era profundamente política. Exigían la circuncisión como un sello de cumplimiento estatal para mantener el estatus de religión lícita ante el imperio romano, evitando así el costo de la cruz. ¿Por qué? Porque la religión judía era permitida en el imperio romano. O sea, alguien que fuese judío y que fuese religiosamente judío, celebrara la religión judía, no iba a ser perseguido ni cuestionado por el imperio romano. Pero una nueva religión, que además llamaba a un hombre Kyrios, señor, implicaba una subversión al orden jurídico, entonces, y que era verdadera. Era una subversión real, una subversión, ¿no? En la que se decía que el César no era señor, sino que era Cristo el verdadero señor. El propósito de este capítulo, del capítulo 5, que vamos a empezar a ver ahora, Pablo pasa de la argumentación teológica que hemos visto, histórica, redentora, de los capítulos 3 y 4, a una aplicación ética y jurídica de estos principios. Ya vamos a empezar a ver cuáles son las implicaciones de lo que Pablo ha estado diciendo en los capítulos 3 y 4. El argumento central es que la justificación por la gracia de Dios a través de la fe anula cualquier intento de autosalvación. Cualquier, no solamente intento, sino que incluso cualquier porcentaje que pueda poner el hombre para decir, ahora sí puedo confirmar que soy salvo. ¿Entienden? Esto es importante en tener en cuenta y aclararlo bien, porque es con esto que muchas veces aquellos que se dicen pastores manipulan, ¿no? y controlan la conciencia de los hermanos, haciéndoles creer que tienen que hacer esto, tienen que tener este otro requisito, tienen que someterse a esto, tienen que a esto otro, tienen que obedecer a este, tienen que obedecerlo a él, tienen que estar toda la semana yendo a su club, ¿verdad? Todas las semanas escuchando su monólogo. Si no, no son confirmados en la fe. El apóstol Pablo viene a atacar esto. No hay ni un porcentaje, ni una cosita, ni una nada que podamos añadir para ser confirmados en la fe como hombres o mujeres
justos. ¿Qué es lo único que se nos pide? La fe, el haber creído en Cristo. Esa es, haber aceptado la promesa, el haber creído, ¿no? Eso es el argumento central de Pablo, que la justificación por la gracia de Dios a través de la fe anula cualquier intento de autosalvación, cualquier capacidad autónoma del hombre de añadir algo para confirmarse en la fe. No, no es posible. Si el hombre cree que puede salvarse a sí mismo o asegurar su estatus legal por su propio esfuerzo, invariablemente terminará siendo esclavo de otros hombres o de instituciones totalitarias. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que los hombres estamos siendo esclavizados por instituciones políticas y por instituciones religiosas que están dominando nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque ellos creen que han podido emanciparse por sus propias obras o por sus propios esfuerzos, ¿verdad? Y porque creen que pueden confirmarse en la fe, en la justificación, confirmarse como verdaderos cristianos a través de hacer algo, lo que sea. No, no es el camino. Y aquí podría sonar contradictorio con todo lo que hemos venido enseñando de hace años atrás como teonomistas, como reconstruccionistas, que decimos que la ley sigue vigente, ¿verdad? Y alguno podría causarle alguna duda, decir, pero ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿la ley para qué? La ley no está para confirmarnos como cristianos. Quién es el que nos confirma? Cristo por la gracia de Dios. En Él somos revestidos, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3 y capítulo 4, revestidos de su justicia. En Cristo hemos sido revestidos en las ropas reales de Cristo Jesús. Y como tal, ¿cómo debemos vivir? En los caminos de la ley y de la santidad de Dios. Pero eso no nos confirma. Eso no nos dice, ah, ya, ahora sí tú eres. Una vez que cumplas la ley, una vez que cumplas estos requisitos, una vez que hagas estas cosas, hagas estas obras. No. Nosotros ya somos confirmados por la fe. ¿Se entiende? La obediencia es un mero resultado, no es algo que me hace decir, ahora sí yo puedo estar seguro de que he sido salvo. Esto es importante que lo tengamos en claro porque con esto se manipula a las personas. Y lo he visto en los años de cristiano que llevo, que son pocos, pero tampoco son tan pocos. ¿No? Llevo alrededor de, si mal no recuerdo, serán unos 17 años, algo así, ¿no? Y he visto cómo pastores manipulan a hermanos que caen en un pecado y los empiezan a hacer una especie de disciplina que no es la bíblica, a hacerles disciplina y a empezar a hacer obras para que vuelvan a ser confirmados como hermanos. Cuando en la escritura eso no es bíblico, la escritura lo que necesita el que cae es arrepentimiento, restaurar, ¿verdad? Resarcir y listo. Y una vez que se arrepiente, volver a ser integrado en la comunión, no a pedirles requisitos que cumplan ciertos requisitos, tiempo y una supuesta condición de disciplina para volver a la comunión. Tal cosa es una aberración que no tiene nada que ver con las escrituras. ¿Verdad? Se exige el arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento. Y una vez que la iglesia identifica, los hermanos identifican que hay frutos dignos de arrepentimiento, debe ser integrado inmediatamente el hermano en la comunión. Porque no podemos confirmar por nuestras obras la salvación. ¿Se entiende? Vamos entonces a ver la estructura argumental de este pasaje. La estructura argumental. ¿Dónde queda acá? Primero, los versículos 1 al 4 nos muestra el decreto de emancipación y el peligro de la reesclavización, de volver a ser esclavos, ¿no? El decreto de emancipación es el decreto que Cristo ha dado sobre nuestras vidas. Cuando nosotros le declaramos como Señor, en el Espíritu Santo, hemos sido declarados justos, no por algo que hayamos hecho, ni siquiera por decir, no, es que yo creí con mucha fuerza. Que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que la fe es un don de Dios, por su gracia. Así que tampoco nos podemos vanagloriar porque no, yo fui más inteligente que el vecino al lado, porque yo sí creí. El otro fue tonto porque no quiso creer. Vamos, si hay tanta evidencia para creer, no cuidado ahí, ¿verdad? Porque ni siquiera la fe podemos pasarla, porque algunos la pasan como si fuese una especie de obra, que es que yo tuve fe y el otro no. Po. No, la escritura deja en claro que ni siquiera eso depende de nosotros,
que la fe es un don de Dios, la fe salvífica, la fe que muestra ese resultado de un cambio interno en nuestro corazón, del nuevo nacimiento. ¿Mm? Por tanto, no es la fe una obra nuestra, sino que es un don que Dios nos ha dado. Pero eso es lo que se requiere, esa fe, para ser justos. Esa fe que ni siquiera viene de nosotros. ¿Se entiende? Por tanto, no hay ninguna base en absoluto para establecer que yo puse el 1% o el 0,1%, ni siquiera eso, ¿no? Nada, no hay posibilidad alguna. Y creer que podemos poner un 1%, eso ya es el camino, según nos enseña el apóstol Pablo, a la esclavitud hacia otros hombres, que lo vamos a estar viendo y desarrollando. Esto lo vemos en el versículo 1 al 4. Cristo nos libera. Buscar la autonomía moral mediante obras nos desconecta de su redención y nos endeuda infinitamente. Porque si Cristo vino a pagar por nuestros pecados, y vino Él a pagar, Él a morir por nosotros, al 100%, no por nosotros en un 99%, y nosotros teníamos que pagar el 1% nomás. Es como que, mira, yo pongo el 99% de la deuda, tú solo tienes que pagar el 1%. No, es el 100%. De modo que si yo tengo esta postura de que yo tengo que hacer algo para alcanzar esa justificación, ese estatus, yo estoy negando la obra de Cristo. Por tanto, caigo de la gracia, como vamos a estar viendo, y caigo en una condición de deuda absoluta e infinita ante la ley de Dios, porque tendría que haber obedecido la ley de Dios de forma absoluta, en todo punto, sin mancha, sin pecado alguno, pero no solamente desde ahora en adelante, sino de todo mi pasado, desde que nací. Y resulta que la Escritura nos deja bien en claro que nosotros nacemos en pecado, ni siquiera nosotros decidimos ser pecadores, nacemos en pecado, nacemos en rebelión. En ese sentido. Y después nos queda gustando, por supuesto, nos revelamos, ¿no? En ese sentido. El segundo punto de esta estructura, ¿qué está pasando acá? Aquí sí, ya. El segundo punto es nos muestra la verdadera economía del reino de Dios. Los versículos 5 al 6 nos muestra la fe, el espíritu y el amor. ¿Mm? La justificación se espera por el espíritu, pero opera de forma práctica, de forma praxeológica, a través de la acción, el amor. Y los versículos 7 al 12 nos muestra la identificación y el juicio contra los que vienen a poner tropiezo, contra los que quieren traer tropiezo a los hermanos, los versículos 7 al 12. La falsa enseñanza como levadura, se la presenta el apóstol Pablo. Invoca el juicio escatológico sobre aquellos que son subversivos y usa una ironía tremenda para exponer la ridiculez de la teología de estos tipos, de estos judaizantes. Y por último, los versículos 13 al 15 nos muestra una teonomía práctica, como siempre ha sido, porque la palabra de Dios es una palabra para hoy, para vivirla, no para, no para vivir en el mundo platónico del más allá, sino para vivirla ahora en carne y hueso con respecto a mi prójimo, sin importar el estatus de mi prójimo, sin importar si él es creyente o no, mucho menos si es judío o no judío. No, eso no importa, no importa el estatus de mi prójimo, hay que cumplir la ley respecto a mi prójimo y cumplir la ley, por supuesto, y primeramente respecto a Dios nuestro Señor. La libertad cristiana no es autonomía, hacer lo que yo quiera, sino la capacidad de obedecer la ley de Dios, resumida en el amor, en una comunidad de servicio mutuo, evitando, por supuesto, la autodestrucción, como vamos a estar viendo. De estos 4 puntos, yo creo que vamos a alcanzar a ver los primeros 2 en este estudio, porque va a estar un poquito largo, pero ahí vamos a ir viendo. Les pido que me recuerden cuando sean las 6, ya para ir viendo cuánto me queda. Ya. Empecemos. Gálatas ha sido usado, como hemos estado viendo en los estudios, por muchos evangélicos, diría yo, por muchos evangélicos, para justificar un antinomianismo. ¿Qué significa ser antinominiano? Decir que la ley ya no nos obliga, decir que la ley ya no tiene ha sido abrogada la ley de Dios, ¿no? Como si Pablo estuviera diciendo, Cristo nos liberó de la ley de Dios. Esa lectura es superficial y desastrosa. Y lo vemos hoy en día en la iglesia, y lo vemos en sus frutos, en sus obras. Si Pablo estuviera negando la vigencia ética de la ley de Dios, entonces Gálatas capítulo 5, versículo 14, que dice
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Entonces, si queremos, si dice el apóstol Pablo que la ley ha sido abrogada, ya no tengo que cumplir eso, porque toda la ley se resume en eso. ¿Entiendes? ¿Mm? Sería entonces incomprensible el apóstol Pablo, porque allí resume la vida cristiana apelando directamente a Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no se lo inventó. Jesucristo ni siquiera lo decretó, porque él es el rey, él es el legislador, el que entregó la ley a Moisés fue Cristo, no fue otro, porque Cristo es Dios. Ni siquiera Dios trajo una nueva legislación cuando dijo cuál era la ley más importante que debíamos obedecer, sino que Cristo simplemente repitió lo que le había dicho a Moisés. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 18. El problema no es la ley como revelación de justicia en esta carta del apóstol Pablo. ¿No? No es el problema la ley como ética, como revelación de la justicia. El problema es la ley usada como mecanismo de justificación. La ley nunca se entregó para alcanzar salvación, para obtener el estatus. Nunca se entregó como camino para llegar a ser justos. Ese es el punto, ¿no? La ley se entregó como el estándar de la justicia, no la forma de alcanzar justicia. Es importante esa distinción. Entonces, el problema es la ley usada como mecanismo de justificación, como marcador étnico redentor también que tenían los israelitas, un marcador de identidad redentora, como sistema de mérito o como instrumento de control religioso. Todas esas formas de usar la ley han sido condenadas por el apóstol Pablo aquí en Gálatas, pero no la ley en sí misma, sino la distorsión, el uso distorsionado de la ley. Y adivinen que esto no es nuevo. Esto ya Jesucristo lo hizo con los fariseos, con su tradición, que ellos tomaban la ley, la distorsionaban, ¿verdad? Y hacían, hacían de la ley lo que la ley nunca fue entregada, para lo que la ley nunca fue entregada. Pablo combate entonces el fariseísmo dentro de la iglesia. Una religión que toma elementos bíblicos verdaderos los separa de Cristo. Una religión falsa, apóstata, que toma elementos bíblicos verdaderos, los separa de Cristo, los absolutiza como mediación salvífica y termina esclavizando las conciencias de las personas. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos judaizantes? Y es lo que lamentablemente han hecho los obispazos durante la historia. Siempre tomar algunos elementos, por ejemplo, el bautismo. Es decir, si no te bautizas siendo adulto, tú no eres salvo, los bautistas, en algún momento. Si no tomas los sacramentos, tú estás camino al infierno. Si no eres miembro de una iglesia, estás camino al infierno. Si no te sometes a la Iglesia Católica Romana, tú eres hijo del diablo. Si no, cualquier cosa que añaden que parezca verdadero, que viene extraído del cristianismo y de la verdadera religión, toman estos elementos, los separan de la gracia de Cristo, de la justificación por la gracia, y los absolutizan y los toman como medio salvífico. Sin los sacramentos no puedes estar en salvación. Sin, si no estás debajo de la protección del pastor, tampoco, seguramente no estás en salvación, ¿verdad? Pablo combate entonces el fariseísmo dentro de la iglesia, en ese sentido. Y así es como encontramos Gálatas capítulo 5 en este contexto. Versículo 1 dice, esta es una traducción que yo he hecho directamente del griego de la forma más literal que he podido. Para libertad Cristo nos liberó. Estad firmes, en el versículo 1. Por tanto, y no os sujetéis otra vez al yugo de esclavitud. Y observemos una cosa. Pablo establece el principio rector aquí. La libertad no es un fin en sí misma o en sí mismo, sino el ambiente necesario creado por Cristo de forma soberana para que podamos mantenernos firmes en Él. En ese ambiente que Él nos ha dado, ese estatus, esa capacidad, digamos que nos ha liberado el ambiente en el que estábamos, de todo obstáculo,
para poder vivir una vida libre de la esclavitud al pecado, a la muerte y a los hombres, nos ha liberado todo eso para poder servirle a Dios, ¿verdad? Como nuestro verdadero Señor, para poder servir a Cristo como nuestro único y verdadero Señor. Y Pablo nos ordena a mantenernos firmes. Es como un orden, un llamado militar prácticamente, a estar firmes en esta libertad y no aceptar ni por un segundo. Recordemos al apóstol Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2, cómo nos hizo ver que ni por un segundo obedeció a los judaizantes que estaban haciendo creer que teníamos que vivir como judíos para poder ser verdaderos cristianos, siendo él judío. Ni por un segundo se sometió a ellos, porque no va a ceder ni un centímetro, o ni un milímetro, o ni un porcentaje de su libertad que Cristo le ha dado, por gracia, no porque se la ganó, sino por gracia, no la va a ceder, porque cederla significaría menospreciar a Cristo. Por tanto, no va a dejar que su conciencia sea dominada por ningún hombre, por el pecado, ni por la muerte. ¿Se entiende? Ese es como el llamado. Estad firmes, por tanto, y no os sujetéis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Todo lo que tiene que ver con la carne, en la condición de estar en la carne, la autonomía, el pecado, esclavitud, el pecado, o sea, a quebrantar la ley, y porque esa es la definición de pecado, romper la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, a la muerte, el temor a la muerte y, por supuesto, la esclavitud a los hombres y a sus sistemas, a lo que se crean, a sus instituciones humanas. ¿Mm? Hay una palabra clave aquí que es la palabra libertad, del griego eleutheria, ¿mm? Que es un sustantivo, ¿verdad? Y dativo singular femenino. En el mundo antiguo greco-romano, este término era técnico y denotaba el estatus legal de un hombre que no estaba sujeto a un amo terrenal, a menudo logrado mediante la manumisión, el pago de un precio. Redención, en otras palabras. Un esclavo que fue redimido y que por tanto no tiene ningún amo, ¿no? Y en algunos casos esto se celebraba en ámbitos religiosos donde había un dios que tú pagabas por la redención a ese dios y ese dios te compraba la libertad y tú eras, digamos, redimido y estabas en una condición de liberto, sin señor por encima tuyo. Nuestra libertad es un estatus legal comprado por la sangre del soberano. Cederla, esta libertad, a un sistema de legalismo humano es traición. Literalmente es traicionar a Cristo. ¿Mm? Otra palabra clave es la palabra yugo, que es del griego figo. Figo, así, creo que se pronuncia así, que es un sustantivo. Y se refiere a un instrumento de sujeción para bestias de carga. Es como, podríamos decir, los caballos, como los someten, ¿verdad? O los bueyes, cuando les ponen estas, ¿cómo se llaman estas cositas que les ponen a los bueyes? Para llevar a los bueyes, el yugo, literalmente el yugo. El yugo para poder controlarlos y guiarlos a dónde tienen que ir. Y el apóstol Pablo dice, no acepten ningún tipo de yugo ni del pecado, ni de seres humanos, ya sean cristianos o no, o se digan cristianos en este caso, ¿verdad? Ni el temor a la muerte, ni a tiranos, ni a nada. ¿Mm? Y este yugo aquí obviamente representa la esclavitud institucional, porque aquí les querían implementar a los cristianos en Galacia una esclavitud institucional, eclesiástica, podríamos decir, ¿no? Jerárquica. Venimos de Jerusalén, tenemos más autoridad. Allá están los apóstoles, el apóstol Pedro, está ahí las columnas, Santiago, el hermano de Jesucristo. Por tanto, tenemos más autoridad que ustedes, más jerarquía que ustedes. El apóstol Pablo dice, no les compren a esos desgraciados. Son perros, en realidad. Son anatemas. Están trayendo un evangelio distinto. No deberíamos ni saludarlos a ellos por herejes, por malditos del Señor, anatemas, por cambiar el Evangelio. Por tanto, la libertad es un mandato, no una sugerencia. No es que nosotros, sí, mira, es una opción querer buscar la libertad. No, es nuestro mandato. ¿Por qué? Porque nos ha dado Cristo este don, esta libertad. Despreciarla, creer que no es tan importante buscar la libertad, es despreciar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Someternos ya sea al Estado
al Estado-Nación, al Estado humanista, que es una institución creada por hombres, o someternos al legalismo eclesiástico, a esas estructuras eclesiásticas y corporativas con jerarquía, es repudiar la redención de Cristo, literalmente. Ya hemos visto que la palabra fundamental aquí es libertad. La libertad bíblica no debe entenderse como neutralidad moral ni autodeterminación autónoma. O sea, no es una autodeterminación propia en autonomía. Es la liberación de un señor falso para quedar bajo el señorío verdadero de Jesucristo, como hemos visto, ¿verdad? Acá estamos en mm, versículo... ya. Hay otro verbo que es el que se traduce estad firmes, estequete, ¿no? Es un imperativo. Pablo está dando una orden de guerra. La libertad cristiana debe ser defendida. No se conserva por inercia. No es que, tranquilo, si esto se va a mantener solo. No. Debemos defenderla de aquellos que quieren arrastrar a los hermanos al yugo, a la esclavitud. No se conserva por inercia. Siempre habrá judaizantes, eclesiólatras, moralistas, estatistas, terapeutas del alma y sacerdotes del orden humano intentando devolver al creyente a algún tipo de yugo, alguna jerarquía que domine su conciencia, su voluntad, su vida, incluso su propiedad, como lo hacen los profetas del Estado que quieren decirnos que el Estado es dueño de todo lo que tenemos a través de sus legislaciones, ¿no? El yugo de esclavitud no significa la ley de Dios en sí misma. En el contexto de la carta, y aquí estoy siendo redundante, pero es necesario dejarlo en claro, en el contexto de la carta a los Gálatas, ese yugo es el sistema religioso, legal, humanista que exige, por ejemplo, en el caso al que estaba atacando el apóstol Pablo, exige un rito, la circuncisión, exige señales como condición de pertenencia plena al pueblo de Dios. Es una esclavitud porque desplaza a Cristo como fundamento suficiente de la herencia. Ya no es solo Cristo el requisito para tener esa herencia. Es Cristo más otra cosa, ¿no? No puede ser que eso sea todo gratis, no, tienes que esforzarte. Ese es el origen de esta rebelión, de este evangelio híbrido, ¿no? Que pone un elemento Cristo, sí, Cristo más esto. Cuando te digan Cristo más esto, mándalos al mismo infierno. Son anatemas. El apóstol Pablo lo deja bien claro desde el capítulo 1, ¿no? Eh, es una esclavitud porque desplaza a Cristo como fundamento suficiente de la herencia y establece una señal u obra inventada por hombres para confirmar un estatus de justicia. No estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la justificación. Es importante dejar bien en claro esto. En los días de Pablo era el hecho de circuncidarse que le estaban exigiendo. Si no te circuncidas, entonces seguramente tú no estás confirmado como cristiano y no estás justificado. ¿Mm? En nuestros días puede ser, por ejemplo, ser patriota. Si no eres verdadero cristiano, no eres patriota. Lo he escuchado varias veces, no pocas veces. Si no eres patriota, es porque tú no entiendes de Cristo. Dios, Padre y libertad nos dice, mezclando ahí las cosas, mezclando Cristo con otras cosas. No. Hacerse también miembro de un club que llaman iglesia puede ser también un requisito. Y no es que puede ser, lo establecen así. De hecho, hombres como Sugel Michelin dicen que si tú no eres miembro de una iglesia, tú estás camino al infierno, lo más seguro. ¿Qué están haciendo si no siguiendo la misma doctrina que los judaizantes? A los que estaba atacando el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo llamaba anatemas. ¿Mm? Demostrar que te sometes a un hombre con un cargo en una corporación es otra forma también de añadir para esta justificación, ¿no? Etcétera, entre muchos otros requisitos que pongan. Requisitos inventados por hombres que no vienen de la ley de Dios y que no vienen de la palabra ley de Dios para justificarnos. ¿Qué es lo que dice la palabra ley de Dios? Que solo la fe, que es un don de Dios, es el requisito para justificarnos, para estar confirmados en la salvación y no tener ningún temor al castigo eterno. ¿Entiendes? Así que liberar nuestras conciencias en Cristo de cualquier hombre, institución, corporación o sistema satánico que quiera dominar nuestras conciencias. En Cristo tenemos libertad y seguridad, calma, gracia,
bienaventuranza está en Cristo. Nuestra respuesta a Él es la obediencia, pero no es para poder acercarnos a Él, para poder hacernos un camino que nos permita la justificación y llegar a Cristo, necesitamos obediencia. No, no, no es posible. No es posible. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto es, no está diciendo que circuncidarse sea pecado en sí mismo, sino que está diciendo que el motivo por el que se van a circuncidar, que es la teología que le están enseñando estos judaizantes, es que para poder confirmarte en tu justificación ante Dios, tienes que sí, creer en Cristo, pero además tienes que circuncidarte. Para poder confirmarte que estás en Cristo y que vas al cielo, sí, tienes que creer en Cristo, pero además tienes que hacerte miembro de la iglesia. Es lo mismo. Lo que está atacando el apóstol Pablo es que si tú te haces miembro para confirmarte como en Cristo, en tu justificación, de nada te aprovecha Cristo. De nada. Porque estás tomando las obras para alcanzar la justificación. Y eso, en el momento en que uno usa obras para alcanzar méritos, para justificarse, desaparece la gracia de Cristo, desaparece la obra de Cristo en ti, y ya ahora tú estás por tu culpa, porque tú lo decidiste, en un sistema de mérito. Te sales de la gracia, como va a decir el apóstol Pablo, te caes de la gracia y ahora estás obligado a obedecer todos y cada uno de los puntos de la ley de Dios desde antes que nacieras. Desde el momento que naciste. No, no, no vale desde ahora. No es que, ya, de ahora borrón y cuenta nueva. No, 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 no. ¿Y qué va a pasar con eso? Que ya estás rechazado de lleno. No es posible que te justifiques a través de las obras. Y por tanto vas a caer en un sistema de esclavitud, en el que constantemente van a haber más y más reglas que se van a meter, humanas, inventos humanos, en que vas a tener más y más señores, más y más siervo, más y más esclavo vas a ser. Cuando aceptaste esa pequeña cosita. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo usa su autoridad apostólica. He aquí, yo Pablo, para declarar una incompatibilidad absoluta. No hay una economía mixta en la salvación. No es Cristo más tus obras. No, no hay forma de justificarse a través de eso. Una palabra clave aquí en el griego es la palabra peritemneste. Os circuncidáis. Esa es la idea, es la acción. Si lleváis a cabo esta obra con el propósito de obtener el estatus de justificación, pues créanme, de nada te sirve Cristo. Tú ya lo desechaste. Esa acción es despreciar la obra de Cristo, la cruz de Cristo. ¿No? No ataca la circuncisión en sí, ataca el acto como sacramento de justificación humanista. Eso es lo que está atacando. Y eso, la obra de la gracia de Cristo en nosotros, es anulada esa obra cuando creemos que podemos hacerlo por las obras. Por tanto, añadir cualquier obra humana como requisito fundamental para la justificación equivale a declarar la bancarrota y la inutilidad de la obra de Cristo en la cruz. ¿Entienden? Que no, nadie puede decirnos qué hacer para ser, para ser justificados, para alcanzar el estatus de justificados. Nadie puede decirnos qué hacer. Lo único que nos deben decir aquello es creer en Cristo. Aquel que confiesa que Jesucristo es Señor es justificado. Punto. Nada más. No hay ningún otro requisito para alcanzar el estatus de justo ante la ley de Dios. Justo, santo, perfecto ante la ley de Dios. Nada, sin mancha. No hay nada que se pueda añadir. Y por tanto, te libera de la mala conciencia. Te libera de la manipulación de hombres impíos que quieren a través de estos mecanismos humanistas de control, quieran controlar tu conciencia, tu voluntad. Quieran decirte cómo debes vivir, qué debes hacer, que tienes que pedirle permiso a él, que tienes que rendirle cuenta a él o a la institución. Todos esos son esclavistas, son negreros, por decirlo así, son señores que quieren reemplazar a Cristo.
Nuestra conciencia solo está esclava de Cristo, no de una institución humana, sea esta el gobierno o el Estado, el gobierno civil o la iglesia o el gobierno eclesiástico. Ninguna de ellas es señor de nuestra conciencia. Y con eso, ninguna de ellas es señor de nuestra voluntad, porque la conciencia es la que maneja nuestra voluntad, ¿no? Ninguno de ellos es dueño de nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestros bienes. Eso es vivir en la libertad de Cristo. Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Te salvaron las mujeres aquí? Que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todo lo que dije anteriormente. Que si desprecian a Cristo en esto y dicen que por las obras van a alcanzar justificación, bueno, estás obligado a guardar toda la ley de manera absoluta. Te haces deudor de forma infinita, ilimitada a la ley. Y por tanto nunca vas a poder pagar. Nunca vas a poder alcanzar el mérito necesario para alcanzar la justicia ante Dios y decirle, Dios, yo tengo todos los méritos, tú me debes. Es imposible, no vas a poder, ¿no? Aquí el apóstol Pablo conecta con el versículo 2, por eso, lo que había dicho anteriormente. Quien acepta el sistema de obras asume la totalidad de la deuda. No puedes compartirla con Cristo. No es que, a ver, Señor, mira, yo tengo una deuda grande, pero igual yo puedo hacer frente en un 30% de esa deuda. Tú ayúdame con el 70% o ayúdame con el pie. Yo voy pagándolo en cuotas. No se puede. Es imposible. ¿En qué sentido es imposible? Que Cristo no va a participar en esa transacción. O es Cristo tu Señor y dueño y compra toda tu vida, o nada. No quiere un porcentaje de tu vida. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, quien acepta el sistema de obras asume la totalidad de la deuda. Una palabra clave aquí es deudor o feiletes en griego, ¿no? Que está obligado, es una obligación, tiene un acreedor, la ley, en este caso. Aquí entra, podríamos hacer una analogía con la economía, en específico con la escuela austriaca, con el análisis económico, que nos muestra que toda intervención estatal genera desequilibrios que requieren cada vez más intervención. Cuando el Estado quiere arreglar una situación en la sociedad, dice, ah, no, ya vamos a ver, hay problemas con los pobres, vamos a hacer política de los pobres. Y después cuando hace una política, hace una ley para ayudar a los pobres, después tiene que hacer otra ley para solucionar los problemas que causaron la ley que habían hecho para ayudar a los pobres. Y esa ley causó otros problemas. Y esos otros problemas tienen que hacer otra ley para solucionar. Y así. Y es un sin parar. Y es un sin parar. Eso más o menos pasa con el legalismo. El legalismo es una inflación espiritual de mandamientos. En este caso, las leyes del Estado que cada vez añaden y añaden más leyes para tratar de solucionar los problemas que ellos mismos generan. Asimismo, el legalismo. Y por eso que la tradición de los ancianos se llenó de tantas tradiciones, de tantas reglas, ¿verdad? Que tapaban la ley de Dios. Así como el Estado emite dinero fiat de la nada para cubrir sus deudas, el hombre intenta justificarse emitiendo obras autónomas. Pero la economía de Dios exige moneda fuerte, justicia perfecta y además un valor infinito, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Aceptar un rito, una obra, como medio para justificarse es firmar un contrato asumiendo una deuda infinita. Toda la ley que el hombre, moralmente en quiebra, jamás podrá pagar y aunque estuviese sin pecado, imposible de pagar tampoco. Imposible de pagar. Por tanto, el legalismo es una trampa de deuda infinita. Y esto es lo que el apóstol Pablo está denunciando en este versículo 3, cuando dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Lo que está diciendo es que usa la circuncisión, esta obra, como medio para establecer su justificación. De nada os aprovechará Cristo, que está obligado a guardar toda la ley, a pagar toda la deuda. Se hace deudor de toda la ley. Y créanme, te va a alcanzar para pagar. No vas a tener tiempo, ni recursos, nada para poder pagar siquiera el 0,1% de esa deuda. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque no es que hemos pecado contra una regla simple. Hemos pecado contra Dios y su dignidad es infinita. Hemos
afectado la dignidad de una persona que es de una dignidad infinita, de una dignidad real, pero de realeza. Por tanto, esa deuda, res- restaurar, digamos, esa falta, resarcir, digamos, lo que hemos hecho, el daño ocasionado, es de un valor infinito por la dignidad de esa persona que hemos afectado. ¿Se entiende? No hay forma de pagar esa deuda. No, tendríamos que ser como Dios y no lo somos. Pero gracias damos a Dios nuestro Señor, que envió a su Hijo, el Hijo de Dios de Dios, que tenía el valor infinito, por una dignidad infinita, que Él sí tenía el valor para pagar por esa deuda. Por tanto, son dos sistemas distintos. Que la Biblia, las escrituras, el pacto y la ley de Dios nunca lo propusieron. Fue el hombre, en su autonomía, que se ha inventado este camino. Pero la ley de Dios nunca propuso una salvación por obra. No caigamos en ese error. La ley nunca, Moisés nunca propuso una salvación por obra. Fue el hombre el que quería eso, quería autonomía. Es más fácil, es una autonomía decir, no, no, no quiero al Señor encima mío, déjeme, dígame los requisitos que tengo que cumplir, yo los cumplo, pero a mí déjeme en paz. Ese es el objetivo del hombre autónomo. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí dice claramente el apóstol Pablo que aquellos que usan el camino, que usan la ley como camino de justificación, como camino para llegar a obtener esa justificación y esa salvación por medio de las obras de la ley, de Cristo os desligaste. Esto ya lo he explicado harto, así que ya queda, creo que el concepto queda claro. Pero dice el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído. O sea que ya no estás en la cobertura de Cristo y su gracia. Ahora estás bajo la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley te va a juzgar sin gracia. Aquí no va a haber abogado, no va a haber defensor, la ley se te va a presentar y te va a decir, a ver, usted, vamos a verlo conforme al estándar de justicia y de santidad. Usted no pasa la prueba. Usted es deudor. Usted es reo de muerte. Y no hay forma de que pueda pagar, ¿no? La sentencia jurídica aquí es tremenda. Y se niega que pueda haber una especie de sincretismo, algo híbrido. Tus obras más la fe en Cristo. No, no es posible. No, la gracia es la que prevalece aquí. Nada de un poquitito de nuestras obras. La palabra aquí que se traduce como eh, mm, habéis caído puede ser anulado. Fuisteis anulados, fuisteis separados de la gracia, también se podría traducir la palabra katergétete en griego, ¿no? Eh, es la de hacer inoperante, ineficaz la gracia. La voz pasiva en el griego aquí es un pasivo divino, entre comillas, ¿no? Es Dios mismo, como juez supremo, quien decreta la corte jurisdiccional y la alienación del individuo que pretende presentar sus propias obras autónomas ante su tribunal. Dios dice, para afuera de la gracia, para afuera de mi cobertura, para afuera de mi amor, de mi gracia, de mi elección. Enfréntate a mi justicia y a mi gloria desnudo, como Adán cuando pecó, que intentó cubrirse con una ramita, ¿verdad? Que es una alegoría, una simbología, ¿no? De la acción del hombre tratando de hacer cosas para poder enfrentarse a Dios y justificarse ante Él. Enfréntate a mi gloria, solo, desnudo, no en Cristo, no bajo la cobertura de su gracia, sino está bajo la ley. Esto es la exigencia de justicia. Otra palabra clave es la palabra exepesate. Habéis caído. ¿Mm? Otro verbo que implica perder un sendero o posición o estatus. ¿Mm? No enseña la pérdida de salvación al estilo arminiano. No es que hayan perdido la salvación los Gálatas, sino que la implicación de esto es que ellos han despreciado el camino de la salvación. Pero el apóstol Pablo, como vamos a ver, tiene confianza en que esta no es la condición de los Gálatas, porque él vio el fruto de la transformación de su vida y esa fe verdadera, ¿no? Pero le está advirtiendo que seguir este error significa despreciar a Cristo. Y eso significa que quizás a lo mejor los que abrazan este camino
nunca recibieron el don de la fe, en verdad. ¿Mm? Eh, mm, van siendo las 6, me quedan 20 minutos. En- entonces, no enseña la pérdida de salvación al estilo arminiano, sino que quienes confían en el sistema humano demuestran que nunca han operado en el pacto de Dios, que nunca han sido parte de la gracia de Dios nuestro Señor. Buscar el favor de Dios mediante el Estado o las instituciones humanas o el camino que el hombre se abre para alcanzar esa justificación es cortarse directamente de la economía de la gracia de Dios nuestro Señor. Esto no significa que el acto físico de la circuncisión sea pecado en sí mismo, como hemos dicho ya. ¿Mm? Pablo mismo permitió la circuncisión de Timoteo por razones misionales y prudenciales en Hechos capítulo 16, versículo 3. La idea era eh, alcanzar a los judíos incrédulos. No era como medio de justificación de Timoteo. Era simplemente para evitar el escándalo de que Timoteo se supone que era judío y no está circuncidado. ¿Qué va a saber él de los profetas y de la ley si este tipo nunca obedeció al pacto de Dios? Era por eso que el apóstol Pablo dijo, mejor circuncídate, Timoteo, para que no estemos dando explicaciones a los incrédulos, porque los judíos a los que iba a hacer Pablo a predicarle eran incrédulos. Por tanto, era una cuestión estratégica, no era un medio para justificar a Timoteo. Así que es por eso que hay que aclarar, no es que Pablo aquí está condenando la circuncisión en sí mismo, no usar por lo que nunca fue dado, porque Dios nunca entregó la circuncisión para justificarse, nunca fue, ¿no? Sino que está condenando eso. El problema es recibir la circuncisión como requisito de justificación, como señal necesaria de acceso pleno a la promesa, como si Cristo no bastara. Aquí vemos la lógica del pacto. Si alguien quiere entrar por el principio de obras, debe cumplirlo todo, absolutamente todo. No puede escoger algunos símbolos religiosos y luego pedir gracia para el resto. No es decir, a ver, yo cumplí con esto, pero Señor, tú sabes que en lo otro soy débil. ¿Me ayudas en eso? No, tiene que hacer frente a toda la gloria de Dios. La ley, si se consideraba o si es considerada como pacto de mérito para justificación, que así lo hacían los fariseos, los judíos, exige obediencia perfecta. Por eso, quien toma la circuncisión como condición salvífica se hace deudor de toda la ley. Pero la ley nunca se entregó para eso. Usted no va a encontrar en Moisés un camino de salvación alternativo al de la gracia de Dios. Nunca lo vas a encontrar. Eso lo hacen los hombres. Y el relato que muestra la escritura es eso. Entonces, como los hombres quieren hacer el camino de su autonomía, el camino de la justificación. Y eso lo relata la Biblia. Pero lo describe, lo relata, lo que no quiere decir que sea normativo, lo que no quiere decir que Dios dio ese camino para salvación, no. Es más, nos muestra cómo terminan esos hombres, terminan en la desgracia, ¿no? Este punto es crucial. Pablo no dice que obedecer la ley de Dios sea malo. Dios, perdón, dice que colocarse bajo la ley como régimen de justificación obliga al hombre a presentar justicia perfecta ante Dios. Y como el hombre caído no puede presentar tal justicia, termina condenado. La gracia no es enemiga de la justicia. La gracia es el modo en que Dios salva justamente, de forma justa, por la obra de Cristo. ¿Se entiende? En el versículo 4, Pablo usa un verbo muy fuerte, como hemos visto. De Cristo os desligasteis. El verbo es cataregeo, ¿no? En el griego, que puede tener el sentido de invalidar, hacer inoperante o dejar sin efecto. La idea no es que Cristo sea débil, sino que el hombre que busca justificarse por la ley se coloca en una posición donde Cristo, para él, para aquel hombre que quiere hacer de la ley su camino de justicia, coloca a Cristo en una posición donde él lo ve a Cristo como funcionalmente anulado. No me sirve Cristo. Voy por este camino. ¿Mm? Pero ese camino nunca fue dado por la palabra de Dios, nunca fue dado por Dios. Dios nunca dijo, este camino entrego para justificarse y este otro. No, nunca lo hizo. Reto a cualquiera que me quiera hacer demostrar con las escrituras que eso existe. No existe en las escrituras, ni en Moisés, ni en los libros históricos, ni en nada. En ninguna parte de las escrituras existe tal cosa, sino en las mentes de los hombres que declaran esa autonomía.
hombres perversos, hombres que odian a Cristo. Versículos 5 y 6. Y yo creo que vamos a pasar estos últimos versículos 5 y 6. Lo vamos a dejar aquí y después pasamos el próximo domingo a los versículos siguientes. Dice así. eh, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Fíjense que el apóstol Pablo no está negando la justicia, no está negando la justicia de la ley de Dios, que es verdadera justicia, ¿no? No está negándola, no está oponiendo gracia contra ley, contra justicia, porque la ley tiene que ver todo con la justicia. ¿Mm? Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol Pablo define el modus operandi del pacto, el Espíritu Santo, la fe, la justicia, el amor. Están todos juntos, pero hay un orden. Y no es que nosotros empezamos o con nuestras obras podemos hacer, digamos, posible el estatus de justicia en nosotros. No, es Cristo. ¿Mm? Energoumene es una palabra en griego que está usando en el versículo 6 para traducir obrando en nosotros, produciendo este efecto. Es un verbo, ¿no? Y implica que la fe bíblica no es un asentimiento intelectual estático, no es simplemente una cosa de decir, ah, ya, yo acepto esta confesión de fe, o yo me guío por la confesión de Westminster, o la confesión de la iglesia anglicana, o la confesión de lo que sea, ¿no? De la iglesia bautista, no. Es un es una fuerza, ¿verdad? Que transforma nuestro ser, que nos lleva a obrar. Eso el apóstol Pablo lo deja bien en claro en Efesios capítulo 2. Lo pueden ver ustedes, todo el capítulo 2. Es algo praxeológico, es algo que transforma nuestro ser y nos hace obrar. Una un asentimiento intelectual meramente es algo que también hacen los demonios, según Santiago capítulo 2 versículo 19. ¿No? Los demonios también creen y tiemblan, ¿no? No es meramente creer, es un poder que nos lleva a obrar, un poder de la gracia y el Espíritu Santo, todo en su conjunto trabajando, ¿no? Es una fuerza activa que inevitablemente produce resultados éticos a través del amor. Pero no es el camino hacia la justicia, es el resultado de la justificación. ¿Se entiende? Por eso que el apóstol Pablo dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese obrar que nos lleva a hacer es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, porque creo que ya es necesario. Efesios 2, la carta que viene siguiente, Efesios capítulo 2 dice, acá lo tengo. Y Él os dio vida, versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estabais muertos, no había forma de que se pudieran dar así vida a sí mismo, ¿no? Por medio de ninguna obra. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos son esclavos, ellos tienen el yugo del mundo, del pecado, de la muerte y de los señores, ya sea Satanás, los demonios y hombres que los dominan a ellos, dominan sus conciencias. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense el estatus que nos está dando, de gobierno, de rey, de realeza, además de justificarnos, de salvarnos, de darnos vida y de dejarnos en un estatus de realeza, de justicia y de gobierno. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nada aquí ha sido factor en el hombre, todo factor eficaz en Dios y su gracia, nada en el hombre.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es de nosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las obras, ni siquiera mi obediencia, la obediencia que es la santidad que se nos exige, ni siquiera esa obediencia es nuestra. Él la preparó de antemano para que nosotros, Él preparó todo el camino, todo el ambiente, toda nuestra libertad que nos ha dado, Él la preparó todo y nosotros caminamos por la fe. Y aún nuestras buenas obras, Él nos las ha dado, porque Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Sí. Más claro, yo creo que es imposible, ¿no? No hay. Todo lo que diga a continuación va a ser redundante. Pero tengo que cumplir los minutos. Eh, Queda claro, ¿verdad? Queda clarísimo. ¿Filipenses cuánto? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Efesios capítulo 2 del 1 al 10 y espérenme un poquito que quede un poquito perdido. Acá está. Ya. Ahora sí. Entonces, la religión verdadera anula las falsas dicotomías. No importa el rito externo, ni tampoco creamos que son más importantes los que no cumplen el rito. No, que ahí caemos en esa tontera, ¿no? Importa la lealtad interior que resulta en obediencia externa, en amor. Ese es el cumplimiento de la ley de Dios. Amar a Dios, toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo. ¿Y cómo hacemos para amar a Dios? Dios nos dio su palabra, su ley. ¿Cómo hacemos para amar a nuestro prójimo? Dios también nos dio su ley. ¿Entiendes? Pero no es que yo primero obedezco para obtener ese estatus. No, yo ya estoy sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, reinando, gobernando. Ya soy rey, sacerdote y profeta. Es el estatus que ya nos dio a todos los creyentes. No es que hay una escalera del ser ahí en la que un creyente va subiendo. No, no, ya estás puesto. Ya tienes el estatus, ya tienes la realeza, ya tienes la condición de justo de autoridad, de dominio. Ahora hay que entrenarnos, nada más, pero ya está el estatus. Y no es que el otro hermano que lleva más tiempo está en una condición jerárquica superior a ti. No, somos iguales, todos. Y si hay alguien que ha tenido más experiencia, más conocimiento, es el servidor de todos. Es el último. Principios del reino de Dios, pues no me lo invento yo, lo dice claramente la Escritura. Y el versículo 5 nos muestra una antropología teonómica tremenda. El hombre no produce, el versículo 5 lo leo de nuevo porque estábamos en Efesios y puede que se hayan perdido. Versículo 5 de Gálatas, del capítulo 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es la antropología teonómica correcta. El hombre no produce justicia desde su autonomía, nunca lo ha hecho. Ni Adán, antes de la caída, lo hizo, nunca. La justicia viene de Dios. Dios creó a Adán en justicia. No es que Adán llegó a ser justo. Dios creó a Adán en justicia. Él cayó de la justicia, que es muy distinto, ¿no? La justicia viene de Dios, se recibe por la fe, se vive por el Espíritu Santo y se expresa en obediencia. La vida cristiana no es legalismo, no es antinomianismo, es vida espiritual conforme a la justicia revelada. Y el legalismo es una especie de antinomianismo, es una forma de negar la ley de Dios. Porque es decir, no, es que porque al fin y al cabo la ley de Dios nos deja bien en claro que no alcanzamos ese estándar, que no alcanzamos esa justicia. Entonces nos inventamos un camino distinto, reacomodamos las cosas. Eso es antinomianismo, eso es negar la ley de Dios. Y establecer la ley creada por el hombre, inventada por el hombre, como camino a la justificación. Así que al fin y al cabo el legalismo es una de las caras del antinomianismo, en ese sentido. La vida cristiana no es legalismo ni antinomianismo, es vida espiritual conforme a la justicia revelada de Dios, conforme a su gracia, conforme a su amor y conforme a su ley. Porque no podemos tratar a Dios como se nos dé la regalada gana, ni podemos tratar a nuestro prójimo como se nos dé la regalada gana, sino que lo debemos hacer en conformidad a lo que Dios dice que es Él, que se revela a sí mismo, y a lo que Dios dice que soy yo y que es mi prójimo. ¿Se entiende? ¿Y eso cómo lo sabemos? Con la ley de Dios.
¿Mm? Luego dice en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta frase destruye dos errores al mismo tiempo. Porque algunos se creerán que los judíos se creen que porque son judíos son superiores. Y los gentiles se creen que porque no son judíos y porque son libres de la ley se creen superiores. No, calmado ahí. ¿Cuáles son los dos errores que destruye aquí el apóstol Pablo en el versículo 6? Primero, destruye el judaísmo ritualista. La circuncisión y la sangre, o la herencia, o descender de Abraham sanguíneamente, no otorga estatus salvífico alguno en Cristo. No da ninguna ventaja. Segundo, destruye el libertinaje gentil. La incircuncisión tampoco es virtud espiritual. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en Romanos. Si alguno se recordará ese versículo, ¿no? No, debemos andar en santidad, y andar en santidad es en obediencia a la ley de Dios. Por tanto, destruye también el libertinaje gentil. La incircuncisión tampoco es virtud espiritual. La desobediencia no es ninguna virtud en sí misma. Pablo no reemplaza un orgullo étnico por otro orgullo antiétnico. Oh, no, yo soy antijudío, soy yo, ¿no? Y el otro, yo soy judío, es un orgullo. No, ¿qué es eso? Esas son invenciones humanas. Hay que desecharnos de esas cosas. No dice ser gentil te hace libre. Dice, en Cristo los marcadores externos no salvan. Las obras, la identidad, lo que nosotros, como nos vistamos, que si nos cortamos el pelo de una determinada manera o no, si nos vestimos así o así, eso no salva. No, lo que cuenta es la fe que obra por amor. Y esa fe que obra por amor es dada por Cristo. No es una cosa que nosotros hayamos activado para luego activar la justicia. No, no, no. Ya lo vimos en Efesios 2. Es súper claro en ese sentido. La expresión fe que obra por amor, por el amor, es dinamita contra el evangelicalismo actual. La fe verdadera actúa, no es experiencia religiosa. Tampoco es creer doctrinas como quien acepta una lista teológica de creencias. Creer que porque cree correctamente es buen cristiano. No, es una confianza viva en Cristo que produce obediencia amorosa para con el prójimo, sin importar el estatus del prójimo. ¿Mm? Y el amor, bíblicamente, no es una emoción autónoma, es el cumplimiento de la ley de Dios a favor de mi prójimo. Vamos a llegar hasta acá. El domingo que viene vamos a ver los versículos 7 en adelante de esta sección. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Te la daré en privado. Ya bueno. Ya mi hermano, un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.